partes de Latinoamérica. Nuevamente me siento muy honrada de esta invitación a compartir pues un tema que me apasiona. Soy de formación de estomatóloga pediatra, de odontopediatría, pero toda la vida pues he querido trabajar con estos niños. Ha sido como un llamado que desde la profesión he tenido y he tenido pues la ventaja de estar siempre vinculada a un medio académico, lo cual pues favorece de una u otra forma que uno esté actualizado, que esté en constante contacto con las personas y con los colegas. Y el tema que me ha invitado el doctor Néstor a compartir con ustedes tiene que ver con esas dudas y a veces esas inquietudes y muchas veces vacíos que tenemos acerca de la alimentación. Este tema tan controversial también para algunos equipos es un reto para todos los profesionales que nos dedicamos a niños para manejo de labio y paladar hendido, pero también para los odontólogos a nivel general, porque muy seguramente en la vida de ustedes, y por ahí estaba viendo que tenemos algunas colegas que están en su proceso de formación profesional, se van a encontrar con familias que no saben cómo alimentarlos y pienso que uno debe saber algo o por lo menos debe tener un conocimiento básico y tener pues las herramientas para poderlo remitir, si yo no soy experta en el tema, pero sí para hacer una orientación a los papás. He querido pues hoy titular mi conferencia Alimentación en bebés con hendiduras labiopalatinas, un reto desde la interdisciplina con enfoque interprofesional o transdisciplinar. ¿Y por qué pienso que no solamente es un enfoque desde lo odontológico? Es que cuando nos enfrentamos a unos pacientes con unas condiciones tan complejas, necesariamente tenemos que buscar un grupo de profesionales que muchas veces salen de nuestro ámbito y de nuestra formación disciplinar. Y yo quiero pues comentarles que este trabajo lo he aprendido de la mano de dos grandes amigos y colegas. Al lado izquierdo está la doctora María Jimena Bello, ella es fonoaudióloga con una especialización en terapia miofuncional, que me ha enseñado muchas cosas y quien y con la persona con quien he podido manejar este tema de la alimentación, porque creo que a muchos de ustedes, como a mí nos ha pasado, que nosotros en nuestro pregrado pues nunca tuvimos este tipo de información, mucho menos un odontólogo cómo le va a dar una orientación de alimentación a un bebé, a un niño, a una familia, y menos con una hendidura labiopalatina. Y al lado derecho pues está el doctor Oscar Montaño, que es el psicólogo clínico con quien también he podido ampliar todos mis conocimientos, y ellos han sido pues dos profesionales que de manera transdisciplinaria con nosotros los odontólogos hemos podido atender o darles las herramientas necesarias para que esos niños salgan adelante. Entonces quería presentarlos porque ese no es un trabajo de solo de mi experticia o desde mi lado profesional. La primera reflexión es que siempre que hablemos de niños o pacientes con malformaciones craneofaciales, estamos siempre frente a un tema que tiene gran contenido y responsabilidad social. Yo he tratado siempre de revisar elementos pues, de la historia y me he topado con datos muy interesantes. Las malformaciones craneofaciales siempre han estado en nuestra sociedad y hay reportes desde las sociedades más antiguas como las egipcias, como las chinas, como los griegos, donde ya habían unos datos de niños que nacían con malformaciones y cómo la sociedad en algunos aspectos los aceptaban y los veían como dioses, en el caso de los egipcios, pero otros los consideraban como maldiciones, presagios o niños realmente débiles, y pues terminaban discriminándolos y dejados a un lado de la misma sociedad. Y esto no ha cambiado con el tiempo. Uno sigue viendo que en nuestras culturas desafortunadamente no estamos todavía preparados para dar un apoyo o para dar un tratamiento integral y humano a este grupo de pacientes. Y pues basta nomás ver muchas veces cuando vemos a un niño o a un adulto que está hablando, como está hablando hipernasalmente, como una secuela de hendidura labiopalatina, cómo la gente lo mira o le pone nombres que no son, o decimos coloquialmente, ese es un paciente que tiene labio leporino, cuando ustedes ya
creo que saben que el labio leporino es un término pues que debemos empezar a cambiar por un término menos discriminatorio, llamar que este paciente o esta persona tiene una condición y la condición es un labio paladar hendido. En este contexto, entonces, a la luz de la evidencia científica y lo que yo quiero mostrarles y compartirles hoy es que se ha hablado a la luz de los estudios científicos sobre la alimentación en labio paladar hendido. Nosotros en este momento, cuando hemos llamado y cuando nos están llamando la atención a que ojalá todas nuestras prácticas clínicas deban basarse en la mejor evidencia científica, debemos ser muy responsables. Y yo quiero en este punto aclarar un aspecto que ha pasado con mucha frecuencia en los grupos con labio paladar a nivel mundial. Muchos de ustedes, si trabajan en los grupos o han leído, los grupos y los protocolos salen de experiencias que han tenido los profesores que nos han enseñado o nos ha ido mejor con esta técnica quirúrgica o con esta intervención. Y la experiencia es válida, pero ojalá toda esa experiencia estuviera ahora iluminada con la evidencia científica que nos brinda todo lo que hablamos ahora de medicina basada en evidencia. Y esto tiene pues un problema ético, ¿no? Porque la idea es que en estos pacientes como en el resto de los pacientes nosotros podamos dar lo mejor, el mejor tratamiento, como si fuera el hijo de uno o el sobrino de uno, la persona de la familia cercana. Entonces, en este tema de alimentación, donde se ha hablado tanto, pero se ha investigado no lo suficiente, también ha habido este tipo de controversias y es lo que yo quiero compartirles en la noche de hoy. Como dice el doctor Néstor, por favor, todas las intervenciones, todas sus experiencias las recibo con todo el cariño y me parece muy importante que al final podamos tener un conversatorio acerca de esto. Los que hemos trabajado pues con este tipo de niños o de familias entendemos que nos estamos enfrentando a un contexto familiar y materno frente a un bebé con labio paladar hendido, donde hay tres grandes rasgos. En la familia se siente culpabilidad y se empiezan el papá o la mamá a inculcarse la culpa. Fue culpa tuya, fue culpa mía, esto fue un castigo, ¿qué fue lo que pasó? Hay obviamente ante este contexto un miedo a lo desconocido como familia y como individuo, cómo vamos a salir adelante con este bebé, este niño, ¿qué le va a pasar en el colegio? ¿Será que va a poder estudiar en una universidad? ¿Será que va a poder conseguir trabajo? ¿Será que se va a poder casar? ¿Será que va a poder ser feliz? Y obviamente un miedo al tratamiento. Y en las primeras fases de estos momentos, la parte de la alimentación es fundamental. La mamá al tener su bebé con una hendidura levapalatina se pregunta cómo comerá, cómo vamos a hacer para que ese alimento, ya sea por seno materno o la leche que le está produciendo la mamá o una leche de fórmula lo pueda nutrir. ¿Cómo hablará cuando esté un poquito más grande? ¿Cómo se verá? Hay un montón de interrogantes y hay un montón de fantasías y muchas veces los equipos deben centrarse mucho más en eso que en simplemente hacer un tratamiento aislado, colocarle unos brackets o hacerle una cirugía, pero hay que entender pues a esa familia y a ese ser humano como un ser integral. Y obviamente hay episodios de ira, de tristeza, de rechazo y de impotencia. Y en los episodios de alimentación esto pasa mucho. Esas mamás que se nos cansan de ver a que ese bebé se ahoga cuando le están dando el seno, a ese bebé que no sube de peso como queremos. Eso produce en el contexto familiar todos estos sentimientos que me parece importante que los tengamos en cuenta. Entonces, ya hemos hablado pues que el entorno psicosocial de estos niños es bastante complejo, que la idea es que hagamos una preparación prenatal de ese núcleo familiar para que en el momento del nacimiento haya menos impacto y sea mucho más favorable. Obviamente la parte estética y la parte de función es muy importante, pero en el recién nacido o en los primeros años de vida la alimentación es fundamental. Además porque vamos a ver que si ese bebé no sube de peso y de talla y no tiene unos requerimientos, pues no va a poder acceder a las primeras cirugías, que es una de las fases más importantes cuando son pequeños porque se empieza a restablecer todo lo que involucra la función y la estética. Cuando uno revisa este tema de la alimentación,
se da cuenta que el tema siempre ha impactado pues a la humanidad. Y en este artículo que les parto, pues refieren cómo en el siglo XV ya habían reportes de niños que nacían con hendiduras labiopalatinas, pero que ellos morían por desnutrición porque uno de sus grandes problemas era la succión. Y realmente en ese momento no había como un conocimiento ni había una estrategia para hacer que esos niños de alguna u otra forma mejoraran este aspecto, y pues eran niños que se desnutrían y por supuesto pues eran niños que adquirían un montón de comorbilidades que no permitían su desarrollo. Y eso a lo largo de la historia, no hablemos del siglo XV, hablemos del siglo XX, los autores, los doctores Jones y Friends, hablan que una de los ítems más importantes donde se debe hacer una atención inmediata en el recién nacido es precisamente todas las pautas o todas las estrategias para que los trastornos de la alimentación se puedan detectar y se puedan superar. Entonces, ellos hablan que el tratamiento del paciente con hendiduras en el labio o en el paladar se inicia con la atención inmediata de las necesidades del recién nacido. Y en ese momento, esas necesidades inmediatas están muy relacionados con todo lo que tiene que ver con los trastornos de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan cuando vamos a alimentar a un bebé con LPH? Los autores han coincidido que existen estas 5 grandes aristas. Como clínicos tenemos que entender y que si lo entendemos podemos buscar estrategias o modas para poderlas de alguna u otra manera superar. La succión insuficiente para extraer la leche del pezón, entender que si tenemos un defecto en el labio y en el paladar, ese selle de los labios y ese selle que quisiéramos tener en el paladar como presión negativa, pues no se va a dar. Entonces el niño la succión que va a hacer, pues va a hacer, se va a lograr, pero no va a ser tan eficiente como si fuera un niño que no tuviera la hendidura. Esto hace que el bebé pues ingiera grandes cantidades de aire, lo que puede relacionarse también con cuadros de ahogo. Muchas veces el niño, en el momento en que está tratando de tomar el seno materno o el biberón, pues empieza a desarrollar unos mecanismos donde quiere succionar y succionar y succionar, pero con esta incapacidad pues es muy común que hayan esos cuadros de ahogo y que se empiece a eliminar la leche a través de la nariz, lo que hace que la mamá se angustie. Entonces, si yo estoy viendo que mi bebé que nace con una malformación tiene ahogo, elimina la leche por la nariz, pues para uno como mamá, y las que son mamás me entenderán, es un cuadro bastante estresante. Y todo esto hace que se vuelva en un círculo vicioso donde haya un aumento del tiempo requerido para la alimentación. Es decir, si un bebé sin hendidura se alimenta en media hora, con este chiquito vamos a tener que tener mucho más tiempo. Y eso desgasta también a la familia, especialmente a una mamá, cuando en muchas ocasiones no sabe que su bebé pues ha nacido con esta malformación y se encuentra frente a este escenario tan hostil. Y yo creo que ante esto, cuando uno entiende esto y entiende a las mamás, pues nos podemos sentir como Mafalda. Dice ella, no sé qué me pasa hoy, ando con el ánimo por el suelo. Es decir, ante este escenario, yo creo que muchas mamás y muchos clínicos dicen, no, pues es que esto es una cosa complicadísima, ¿qué vamos a hacer? Por más de que le hagamos tantas cosas, por culpa de la malformación, este bebé no se alimentar. Pero antes de seguir, digamos, en este contexto que no parece tan favorable, yo quiero que vayamos al inicio y nos centremos pues en una parte muy importante que es la etapa prenatal, porque desde esta nueva mirada de la odontología, se nos invita a que miremos también a la mamá y al bebé con otros ojos, y más aún cuando hablamos de niños con malformaciones. ¿Por qué razón? Porque ya todos hemos oído hablar que en estos primeros 1000 días de vida es la etapa de oro, donde hacemos toda una programación metabólica del bebé, de lo que es también la succión, la deglución, los gustos, ¿cierto? Los gustos y los sabores, donde se están empezando a afinar un montón de cosas y de apego también y de relación madre-hijo. Y en el caso de los niños con labio paladar hendido es muy importante.
Me he permitido compartirles como lo último que se ha hablado sobre etiología y prevalencia de las malformaciones, donde vemos que si es una mamá que no ha cuidado el embarazo, que se expone al tabaco, al alcohol, donde no hay una educación de hacer controles prenatales, donde los embarazos no se han planificado, donde no hay ingesta preconcepcional del ácido fólico como protector de los defectos del tubo neural, pues estamos ante un factor ambiental que si se mezcla con una predisposición genética en alguno de estos genes que son los más importantes, el AXIS2, el MSX1, el factor de crecimiento, el RUN, el alfa beta y muchísimos más genes. Se ha hablado casi de más de 110 genes asociados al labio y paladar hendido, pues estos factores ambientales sumados a esa predisposición genética que ya se sabe que hay una mutación y hay una alteración en las vías de señalización, de transcripción, de migración celular, pues se va a producir una malformación en las primeras 12 semanas de vida uterina, sumado también a un factor étnico. Entonces, en la parte etiológica de las malformaciones, se habla que hay etnias mucho más susceptibles que otras. Por ejemplo, en las afrodescendientes hay un factor protector que hace que las malformaciones no se presenten tan comúnmente, pero si se presentan van a ser muy severas, y eso hay que saberlo y entenderlo, y más cuando trabajamos en unas poblaciones tan diversas como en nuestra América Latina. Y entender y saber pues que tenemos que diferenciar si ese bebé que nació y que está frente a nosotros es un caso de una fisura labiopalatina sindrómica asociado a alguno de los síndromes. También hay más de 100 síndromes asociados a hendiduras labiopalatinas, o si se trata de una fisura labiopalatina no sindrómica o de tipo aislado. Se ha reportado ya que el 70% de los pacientes que pueden llegar a nuestra consulta presentan casos no sindrómicos por una nova mutación o por alguna otra alteración que se pudo haber dado por un factor ambiental que está pues expresándose en una alteración genética. Y pues se ha hablado que la prevalencia es muy variable en nuestro medio, que hay que estandarizar. Si lo estoy haciendo en Europa, en América Latina, hay poblaciones y susceptibilidades mayores en algunos países que en los otros, pero digamos esta revisión sistemática que les coloqué y les comparto al lado derecho habla que aproximadamente el labio paladar hendido se presenta en 1 de cada 700 nacimientos. Digamos, no es una prevalencia en una incidencia tan fuerte, pero hay que tener en cuenta que se nos presentan en nuestros medios y que hay que darles un trabajo interdisciplinario. Quisiera hablarles algo del diagnóstico prenatal y cómo esto tiene que ver, o cómo esta es una herramienta también que nos prepara el escenario para saber si ese niño que van a hacer con labio y paladar hendido va a tener alguna otra asociación o algún otro riesgo. Y este es un artículo muy bonito, muy interesante del 2007, donde nos hablan que ellos hicieron pues toda una evaluación fetal con el ultrasonografía, y ellos se dieron cuenta, hicieron todo un seguimiento de estos bebés y se dieron cuenta que sí existía un gran riesgo a ser prematuros y de tener bajo peso al nacer cuando el bebé tenía algún tipo de malformación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y hay que preguntárselo a la mamá. Mamá, su bebé nació ¿en qué semana? Nació antes de la 36 semana, y seguramente le van a decir a uno, sí, mi embarazo fue de alto riesgo, o mi embarazo por ser yo una persona joven o ser una persona añosa, pues fue catalogado desde el principio. E inclusive los ginecobstetras, al detectar una malformación de este estilo, sea del labio, del paladar o combinada, catalogan desde ese momento el embarazo de alto riesgo. ¿Por qué razón? Porque ellos se han dado cuenta que si se hace todo un seguimiento y se hace toda una preparación y se hace todo el seguimiento desde el periodo embrionario hasta el periodo fetal, hasta que el bebé nace, pues el grupo familiar va a estar preparado para aceptar ese bebé, y el grupo médico también va a saber a qué bebé nos estamos enfrentando. Entonces no va a ser lo mismo que si no se hace un diagnóstico prenatal, se reciba a un niño con labio y paladar hendido y el pediatra o el neonatólogo en ese momento no sabía y no tuvo en cuenta que pudo haber seguramente ser prematuro, haberle el tallaje, el pesaje y haber toda la evolución. Entonces por eso se habla que definitivamente
el cuidado prenatal en madres tiene que ver con la programación metabólica y es un índice de pronóstico de la malformación. Acuérdense que el diagnóstico ecográfico se puede empezar a hacer. Hay unas nuevas técnicas que desde la 14ª semana se puede hacer. Sin embargo, lo que uno encuentra más en la literatura reportada es a partir de la semana 20 a 24. Cuando ellos, los ecografistas ven una hendidura palatina, tienen que prender alarmas porque las hendiduras palatinas aisladas están mucho más asociadas a otras patologías, es decir, la hendidura palatina aislada está muy relacionada a síndromes y hay que descartarlos. Entonces, queridos colegas, cuando ustedes vean un paciente con hendidura palatina, acuérdense de esto, por favor. Acordémonos que casi del 22 al 78% de estas hendiduras están ligadas a algo más que tiene el bebé. No es una hendidura aislada, como puede ser una hendidura del labio. Y mientras que las hendiduras labiopalatinas, la asociación a otras patologías puede ser un poco menor, pero siempre hay que tratar de que haya una revisión rutinaria del labio superior porque se pueden pasar desapercibidas este tipo de hendiduras. Y entonces, en el momento en que ya nace este bebé, es muy interesante ya saber y entender que el neonatólogo está tomando en cuenta a los niños con labio y paladar hendido. Y me encontré en la literatura este Pediatrics in Review, que es del año 2014, donde dicen cosas muy interesantes, que es muy importante empezar a hacer una valoración prenatal de estos niños, pero no solamente el prenatal, sino en el momento del nacimiento y postnatalmente, que necesariamente debería tener el grupo que recibe a estos niños, un pediatra, un odontopediatra, ojalá, o un odontólogo hospitalario, porque el pediatra ve unas cosas y el odontopediatra ve otras, y muchas veces los pediatras, nuestros colegas médicos, pues no están tan entrenados para ver toda la cavidad oral y todo lo que se refiere al sistema estomatognático como nosotros, que es muy importante ver esos reflejos de succión y deglución, que ya los vamos a hablar, y que en un recién nacido con una hendidura cuya vía aérea es segura, el primer problema clínico importante es la alimentación, y eso está ya reportado y ya es algo que compartimos con nuestros colegas los pediatras. Por eso es necesario que siempre que vayamos a recibir un bebé en nuestra consulta le preguntemos a la mamá, ¿usted lo ha llevado al programa de crecimiento y desarrollo? ¿Usted lo ha llevado al pediatra? ¿Qué tal está de peso? ¿Qué tal está de talla? ¿Su bebé fue prematuro? ¿No fue prematuro? ¿Qué problema tuvo? Y ya sabemos que hay cierto riesgo a que estos nenes nazcan con la prematurez y que ese peso y esa talla, por supuesto, se vaya a ver involucrada. Y eso es muy importante para tener en cuenta en el momento en que vayamos a definir cómo los vamos a alimentar. Entonces, esta valoración estomatológica de estos bebés, pues ojalá la pudiéramos hacer con el neonatólogo, con el pediatra y con el odontopediatra hospitalario, el estomatólogo o el odontólogo hospitalario que tenga entrenamiento en esto. Y es muy importante, pues, enseñarles a ellos, pero también nosotros tener la seguridad que podemos hacer una valoración de las estructuras anatómicas de una manera muy buena, porque además somos expertos en cavidad oral. Entonces, por favor, revisar los labios, la continuidad del surco yugal, revisar paladar blando y duro. Muchas veces hay paladares submucosos, y el paladar submucoso, si ustedes recuerdan, es esa entidad que yo no estoy viendo. Yo no veo la franca comunicación del paladar duro, del paladar blando con la cavidad nasal. Yo veo, es una zona translúcida, hago un diagnóstico diferencial con otras cosas, ahí hay una triada de úvula bífida, hipernasalidad y de la zona pelúcida que me dicen de un paladar submucoso muchas veces. Los pediatras no están entrenados para eso, pero nosotros los odontólogos sí. Muy importante ver el piso de boca, ver si esos frenillos en los niños, bebés con labio y paladar hendido, casi que el 80% de los frenillos linguales están cortos o sobreinsertados. Entonces ustedes saben que un frenillo corto me va a impedir la lactancia materna. Entonces qué bueno empezar a revisar cómo está esa movilidad y cómo está esa inserción de ese frenillo. Revisar los rebordes alveolares para ver si hay nódulos, para ver si hay también dientes natales y neonatales que son muy frecuentes en los niños con labio y paladar hendido, revisar las mucosas si estén íntegras o no, y revisar todo el tema de los reflejos. Y aquí nos vamos a detener en algo que es muy interesante y muy importante en estos bebés, que es el tríptico funcional. Y ya vamos a hablar de qué es el tríptico funcional. Otra de las cosas importantes es que debemos
valorar y hacer una muy buena observación de los reflejos del bebé. Acuérdense que el recién nacido tiene prácticamente 3 reflejos que están presentes en todos los niños con labio y paladar hendido. Es el reflejo de búsqueda del pezón, el reflejo de succión y el reflejo de deglución. Y este es uno de los primeros mitos que debemos empezar a quitar y uno de los primeros errores que a veces los grupos de salud no lo tienen claro. Muchas enfermeras o muchos médicos, por desconocimiento, porque no es por nada más, le dicen a la mamá que tiene un bebé que acaba de nacer con labio y paladar hendido, mire, su bebé no va a poder succionar, su bebé no va a poder lactar, entonces hay que colocarle sonda o hay que colocarle de una vez el biberón. Y eso es un error que debemos empezar a cambiar, porque todos los bebés con labio y paladar hendida tienen el reflejo de succión, como les dije, el de búsqueda, el de deglución. Lo que pasa es que por su alteración anatómica les cuesta trabajo hacer una succión efectiva o hacer una deglución como quisiéramos. Y por eso es que se ahogan, tienen comunicaciones y devoluciones de líquidos entre la boca y la nariz, y eso, digamos, se va a mejorar con otras estrategias que vamos a hablar más adelante. Tengamos entonces presente que los reflejos están intactos en los bebés con LPH no sindrómicos. Cuando ya hablamos de niños sindrómicos estamos ante otro escenario. Por eso es tan importante que como clínicos miremos un poco más allá. Nosotros como equipo interdisciplinario de una universidad, siempre que vemos un bebé que nace, hacemos todas las interconsultas al pediatra y si sospechamos de alguna otra cosa, hacemos la interconsulta al cardiólogo o al nefrólogo porque hay gran correlación entre las hendiduras labiopalatinas y problemas cardíacos, problemas de la columna vertebral y problemas renales. Y esto se debe a que en el mismo periodo embrionario en que se están formando el labio y el paladar, se están formando estas estructuras. Entonces, debemos ser un poco más quisquillosos, si el término me lo permiten, para ir más allá y pensar si ese bebé está con una hendidura aislada o es sindrómica. Entonces yo les hablaba del tríptico funcional. Este tríptico funcional pues hace precisamente relación a esos 3 reflejos que son vitales para la sobrevivencia del bebé y los cuales son la succión, la deglución y la respiración. El bebé aprende a succionar y empieza a deglutir y hace unos ciclos de respiración perfectos para que esto sea sincrónico y el proceso se dé de la mejor forma. Acordémonos que están presentes en niños con LPH desde la 3ª semana de vida intrauterina. Es decir, esto tenemos que tenerlo claro porque esto va a orientar muy bien al equipo profesional con el cual estamos compartiendo y a los mismos papás. No, doctora, es que mi bebé me dijeron que no podía succionar o que no podía tomar de mi seno materno. No, mamá, eso no es cierto. Hay que explicarle que el bebé es un niño que nació con una malformación, con una condición que no lo hace diferente al resto de los bebés. Y pues es muy importante recordar que todo este tríptico funcional también hace las veces de una fisioterapia orofacial. Acuérdense que ya estamos hablando que la lactancia materna y todo este ejercicio muscular que hace el bebé en el momento de alimentarse hace una estimulación muscular y nerviosa de cara y cuello y es la primera ortopedia maxilar. Entonces, por eso es importante desde pequeños insistir en que la lactancia materna en estos bebés es viable. Otro tema muy interesante y muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este bebé que van a ser con labio y paladar hendido debe tener un peso y una talla adecuada y esto se va a lograr con este aspecto nutricional que a veces pasamos por alto. Nosotros en el equipo no tenemos un nutricionista como tal, pero sí debemos y sí lo que hacemos es que cuando vemos un bebé con un peso y una talla que no es la adecuada, que no está dentro del percentil, la derivamos al pediatra e inmediatamente se hacen las correcciones, porque si no tenemos un bebé con un buen ajuste nutricional, pues es un bebé que no va a lograr el peso y la talla necesaria para la primera cirugía, que es la keilorragia, como todos lo sabemos. Yo quiero presentarles estos 2 artículos, este que es un artículo del 2013 de unos colegas cubanos, donde ellos realmente evalúan 92 niños que nacen con labio y paladar hendido con respecto a su peso. Ellos se dan cuenta, este es un estudio descriptivo, donde se dan cuenta que realmente
la prevalencia del bajo peso al nacer en estos pacientes resultó ser elevada, casi del 15%, y que sí hubo una asociación entre el tipo de la fisura y el peso al nacer. ¿Esto qué quiere decir? Que sí existió para ellos una asociación entre el nivel de gravedad de las fisuras y el riesgo de bajo peso al nacer. No es lo mismo tener un bebé con una hendidura labial aislada o una labial incompleta donde no se involucra el piso nasal, donde puede ser simplemente una hendidura hasta la parte media entre la distancia mucocutánea y el piso nasal, a una hendidura como la fotografía, que es una hendidura bilateral completa, cierto que es mucho más severa, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces el peso va obviamente relacionado con el tipo de la hendidura. Un caso tan severo como el de la fotografía, pues muy seguramente es un bebé que hay que hacerle unos ajustes de peso y talla adecuados para su edad. Y este es otro artículo muy bonito, porque aquí ya están los bebés, son 100 bebés que ellos toman, y lo que ellos hacen es revisar cuáles son esas alteraciones que tienen entre peso y talla. Se dan cuenta que de los 100 bebés con labio y paladar hendido, el 30% tenían alterada esa proporción. O sea, es muy común encontrar que el bebé que nace con labio y paladar hendido, su peso y su talla está alterada. No todos, como les dije, también depende del tipo de la hendidura y de la gravedad, pero ellos se dan cuenta, y lo importante de acá es que hacen como un conteo de cuántos días se van a demorar estos niños que nacieron con labio y paladar hendido de cualquier estilo para tener una recuperación nutricional, es decir, cuáles se van a recuperar más tempranamente si se le da un soporte nutricional con lactancia materna, con biberón especial con leche de la mamá o con lo que se haya decidido. Y ellos se dan cuenta pues que definitivamente 13.58 días, o sea, 14 días se recuperaban las hendiduras labiales, pero las que tenían compromiso labial y palatina 16 días, y las que más se demoraban eran las hendiduras palatinas. Y esto pues es obvio, porque las hendiduras palatinas son las que tienen mayor reto para que este bebé me succione y me haga esa presión negativa de la succión que se necesita. De aquí también que es importante, miren, el bebé con hendidura labiopalatina puede tener una lactancia exclusiva casi del 29 al 50% de los casos de forma exitosa. Y esto es importante desde ya dejarlo claro. Mi bebé que nace con una hendidura labiopalatina, si yo lo hago con una muy buena técnica, si yo lo ayudo, si hacemos todo un ejercicio con la mamá, si de pronto amerita que yo le coloque una placa obturadora, porque ahí ese es otro tema que quiero compartir con ustedes, que se ha hablado de las placas obturadoras con respecto a la alimentación. Si yo hago todo eso favorable, muy seguramente ese bebé va a ser uno del 50% del grupo total que tuvo éxito, es decir, que sí se logra. Y eso es importante desde ya, como les digo, tenerlo en cuenta. A veces se puede mezclar la leche materna con la leche de fórmula, o hacer la técnica de lactancia materna indirecta, que es que la mamá con una bomba especial, por ejemplo del grupo de Medela, de la casa comercial de Medela, hacen una bomba de succión y se conecta con una manguerita y se coloca al lado del seno, y el bebé hace todo el ejercicio de succión, pero realmente lo que se está haciendo es que la bomba le está dando la alimentación. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas pues no tan favorables, pero en términos generales es muy favorable, porque la mamá no está perdiendo tampoco la capacidad de que ese bebé pueda tener y recibir su seno materno y pueda tener también otros beneficios que vamos a revisar más adelante. De este gran estudio, entonces, lo que es una de las conclusiones más importantes es que los bebés con hendiduras palatinas y labiopalatinas requirieron intervenciones nutricionales más frecuentes y se demoraron más en recuperarse nutricionalmente. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta, porque, como les digo, si no hay un nutriólogo o un nutricionista en el equipo, es nuestra labor también como odontopediatras o como profesionales que integramos estos grupos interdisciplinarios, hacer este seguimiento, porque yo lo que necesito es llevar a un bebé con muy buen peso y muy buena talla al primer momento quirúrgico. Entonces, ya como para ir resumiendo esta primera parte, este es el bebé a mano izquierda de una hendidura labiopalatina bilateral completa, así lo recibimos, y luego de la cirugía así vaya, es un bebé obviamente con otro aspecto, y
no podemos ver la parte nutricional, pero sí les contaba que cuando recibimos a este bebé con el caso bilateral, el peso y la talla estaba muy inferior. Si ustedes lo ven en la fotografía de derecha, pues ya se ve con una recuperación mucho mejor y un bebé mucho más robusto. Entonces, recordemos, el estado nutricional que tiene que ir de la mano con la técnica alimentaria y lo que se denomina la regla de los 10 para los cirujanos, va a condicionar el tratamiento quirúrgico. Es decir, yo todo lo que vaya a hacer desde la técnica alimentaria tengo que relacionarlo con una curva de peso y talla para favorecer que ese bebé me cumpla esa regla de los 10, ¿cierto? Y pueda ser el candidato perfecto para que reciba su primera cirugía. Cuando los niños ya tienen su queilorragia, pues se le va a mejorar todo el escenario anatómico y funcional y pues va a ser un bebé que puede desarrollar pues otras habilidades. Entonces, les hago la primera pregunta, y ante todo este panorama, entonces, ¿cómo vamos a alimentar a un bebé con labio y paladar hendido? Ya revisamos algo, que existe gran riesgo de prematurez, que existe gran riesgo de que la talla del peso de ese bebé que van a hacer con un labio y paladar se vaya a alterar y que necesariamente mis esfuerzos tienen que ir de la mano la alimentación con la parte nutricional. Entonces, para alimentar a un bebé con labio y paladar hendido, tenemos que considerar 4 cosas. Y estos 4 aspectos van de la mano o van todos sincronizados para que haya una ganancia nutricional en relación a tiempos quirúrgicos establecidos de cada protocolo. A nivel mundial creo que todos lo manejamos, se ha estandarizado que la primera cirugía del labio se haga a los 3 meses y el paladar se haga entre los 12 y los 18 meses, sin embargo esto puede variar, pero esa es la tendencia a nivel mundial y lo que uno revisa cuando se hacen todas las revisiones y todas las justificaciones de los protocolos. Entonces, primero debemos hacer una asesoría materna inmediata. Ya vamos a hablar de qué se trata esto. Vamos a ofrecer la lactancia materna como primera opción a estos bebés o otras alternativas cuando no se logran o otras variaciones de la misma. Vamos a tener en cuenta si vamos a escoger o si vamos a facilitarle a ese bebé la elaboración de algún aparato de la ortopedia prequirúrgica para mejorar su alimentación o no, eso lo vamos a valorar. Y también vamos a hablar algo de la alimentación postquirúrgica, que también es un gran reto que tenemos, porque les hacen las cirugías y no sabemos si en un momento dado volver a la alimentación que tenía ese niño, pues me puede hacer que la cirugía vaya a fracasar o vaya a haber una dehiscencia o una comunicación o se vaya a contaminar. Entonces, el primer punto es muy importante y es la asesoría materna inmediata. Y esta asesoría materna inmediata no es la que yo voy a hacer cuando el bebé nació y cuando yo voy al hospital o me derivan ese bebé a mi consulta o a mi grupo interdisciplinario. Yo debo hacer esa asesoría materna inmediata desde que el diagnóstico prenatal lo tengo claro. ¿Por qué razón? Porque desde ese momento es que yo como profesional de la salud o como parte de un equipo interdisciplinario le tengo que ir a decir a la mamá. Por eso es que ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las políticas de salud oral no solamente es desde que el bebé nació, sino es de la mamá gestante. Entonces, a esa mamá gestante que hacemos una consulta prenatal y ella nos cuenta, sí, en la ecografía me dijeron que mi bebé nacía con una hendidura labiopalatina, debemos empezar a darle una información clara y oportuna del diagnóstico y tratamiento de ese bebé. Entonces debemos empezar a hablarle que cuando nazca hay diferentes técnicas de alimentación y que tenemos que procurar que esa nutrición para ese bebé sea óptima. Y que más importante que acompañarnos de un psicólogo, de un trabajo social, porque muy seguramente el impacto para esa familia va a ser muy grande y para ellos va a ser necesario que otra persona los soporte emocionalmente. Y en ese momento empezamos a valorar y hasta que el bebé nazca, y en el momento que nace con la valoración neonatal y de los reflejos que hablamos, si vamos a indicar o no la ortopedia prequirúrgica. Y por supuesto, no olvidarnos que muchas veces esas mamás necesitan idealmente un grupo de padres para un apoyo mutuo. Nosotros en la universidad con nuestro psicólogo hacemos talleres de padres y eso es muy importante y nuestra experiencia ha sido muy bonita porque no es lo mismo que yo como la odontopediatra o la estomatóloga le diga a la mamá, tú vas a lograr hacer la lactancia materna de tu bebé si lo colocas en silla de caballito, a que otra mamá le enseñe y le diga,
a mi bebé le pasó lo mismo y yo hice esto, esto y esto para que se pudiera alimentar. De eso se trata, ¿no? De que haya un apoyo mutuo y que haya pues todo un apoyo interdisciplinario. Aquí estamos en uno de nuestros pacientes, en este caso, paradójicamente el que lo llevó a la consulta es el papá, que no suele suceder. Ustedes saben que muchas veces las familias, desafortunadamente con niños y la bipaladar hendido, desaparecen o se disgregan y la que queda como responsable es la mamá y el papá pues en este caso fue gratamente recibido. Ahí estamos con nuestros estudiantes y con la doctora María Jimena observando cómo estaba haciendo esa alimentación. Vamos a hablar entonces de cuáles son las alternativas que nos ofrece la literatura y nuestra práctica. La primera, la lactancia materna. De esta pues sobra hablar de todos los beneficios, no solo nutricionales, sino psicológicos, de inmunidad que ofrece esta frase, esta imagen me gusta mucho porque fíjense cómo todo eso que le está transmitiendo desde el seno materno está llegando al cerebro, a la cara, a todas las partes del bebé. No solamente es un tema de alimentación, sino de otros elementos importantes. Uno también ve cómo hay equipos donde el vaso y la cuchara se utilizan, la jeringa, la sonda nasogástrica en algunos equipos, los biberones, que vamos a hablar más adelante. Aquí les mostré el de Haberman, pero ahora les muestro los que están disponibles en el mercado. Y para esa guía de alimentación yo les recomiendo que siempre vayan a la fuente, y esta es una guía que ellos sacan anualmente. Está basada pues en la medicina, en una guía médica de la lactancia materna. Esta es la del 2019, la más actual. Fíjense que ya es un protocolo número 17 y donde hablan específicamente de el labio y paladar hendido desde la lactancia materna. También lo que les voy a contar está basado en esta revisión sistemática donde hablan de todos los métodos de alimentación, y esta es una revisión sistemática del 2016 publicada en el Journal Brasilero de Otorrinolaringología. Fíjense que está en este journal y no es un journal de odontopediatría ni de odontología, sino de otorrino. Me llamó la atención eso, pero ahí también va nuestra interdisciplina y ellos se basan básicamente es en la alimentación antes de la keilorrafia. Entonces, en ambas guías, tal vez lo más importante es que ellos hablan que no hay una diferencia significativa entre el peso y la talla si el bebé se alimenta con biberón, con taza, con cuchara o con la lactancia materna. Sin embargo, ellos sí ven que definitivamente es mucho más fácil o requiere menos apoyo e intervención profesional si ese bebé pues es alimentado con un biberón exprimible. ¿Qué quiere decir un biberón exprimible? Son esos biberones como el que está en la fotografía, que es colapsible. Entonces, al ser colapsible es mucho más fácil que el líquido fluya y que la mamá le esté ayudando a que pase por una válvula a la boca del bebé y se pueda alimentar de una manera mejor. Ellos dicen que la lactancia materna no es para todos los bebés de labio y paladar hendido. Ya les mostré, la literatura habla que la lactancia yo lo logro del 20 al 50% de estos bebés, pero eso no nos puede desanimar, porque qué tal que uno de esos bebés sea del grupo de los 50. Entonces, fíjense que uno quisiera que casi que fuera el 100%, pero ya entendemos que por las alteraciones anatómicas, pues se va a dificultar. Además, no es solamente por la alteración anatómica, sino porque como es un proceso que requiere entrenamiento, apoyo, pues a veces no hay el medio. No estamos capacitados todos en lactancia materna, la enfermera no le dijo, el médico no le dijo, el pediatra no le dijo, y le dicen mejor, mijita, usted en lugar de estar sufriendo dándole lactancia a su bebé, pues dele biberón, extráigase la leche y dele biberón, que también puede ser una opción. Y hablan también del uso de la jeringa como un método alternativo y efectivo al realizar la alimentación en comparación con la taza y cuchara. Sin embargo, esta jeringa sí se recomienda es que sea transicional y posterior a algún tipo de cirugía. Aquí en este texto hablan de antes de la cirugía, pero realmente la jeringa, si ustedes se la imaginan, es un método pasivo. Aquí yo no estoy fomentando a que ese bebé haga ningún tipo, trate de hacer ningún ejercicio de sus músculos orofaciales, y eso es un problema. Yo quiero mostrarles entonces lo que se ha hablado de lactancia materna, me ves con labio y paladar hendido. Este es un artículo muy lindo del 2016, donde se hace toda una promoción en los niños con labio y paladar hendido,
búsquenlo porque es bien bonito. Y ellos hablan de varios elementos claves que hay que tener en cuenta. Y aquí se los enumeré. Lo primero, yo no puedo fomentar lactancia materna si yo no he educado a los profesionales de la salud, a los padres y a los cuidadores. Si yo no tengo un entorno donde ese bebé se va a desarrollar y donde la mamá ni el papá están conscientes que es lo mejor, pues estoy perdiendo, digamos, el esfuerzo. Entonces, la educación es supremamente importante en este caso. Lo segundo, si lo logramos, yo como medio, como profesional de la salud, debo apoyarla y debo estimularla. Lo tercero, es muy importante evaluar esa succión, esa dilución en el bebé, qué tanto lo está haciendo y si se está pudiendo alimentar con éxito o no con éxito. Lo otro, importantísimo, la posición al lactar. Yo puedo lograr una lactancia materna si sé colocar al bebé al peso y lo vamos a ver. Si no lo logro de una lactancia sola, me puedo ayudar de extractores de leche o de bombas, que ya se las voy a mostrar también. Y también tengo que tener en cuenta que un bebé es diferente al otro. Yo no puedo decir, todos los niños con la bipolar se van a alimentar o se van a tomar 2 onzas o 1 onza en media hora, en 40 minutos, no. Cada bebé tiene un ritmo, tiene un proceso de eructos, de señales de alarma que hay que tener en cuenta y hay que decirle a la mamá si el bebé se pone cianótico, si le falta oxigenación, si se atora, pues paremos, evaluemos el proceso y evaluémoslo si es lo mejor. Muy importante, la consejería de la madre, entendiendo y diciéndole que la lactancia materna sí puede ser exitosa en estos bebés, enfatizando y no perdiendo de vista que es la primera opción y que es muy benéfica en todos los aspectos, enfatizar en el apego que se logra con la lactancia materna y como les digo, estudios descriptivos hablan y sugieren tasas que van desde el 40%, desde el 0% al 40%, hay artículos como que les mostré hasta el 50%, o sea, yo creo que el panorama es alentador porque puedo tener un bebé que se puede lactar adecuadamente. Y muy importante valorar ese bebé y evaluar, ¿será que sí es efectivo para este bebé? ¿Será que sí está ganando el peso que yo necesito? ¿Será que necesito colocarle aspectos o suplementos nutricionales? Y eso lo tengo que hacer de la mano del nutricionista o de un pediatra. ¿Cuáles son entonces las posturas de la lactancia materna en los casos unilaterales? Aquí se habla que es mucho más efectiva esa alimentación si yo coloco al bebé del seno contrario a la fisura. Si el bebé tiene una hendidura labiopalatina izquierda, pues lo coloco al lado derecho. ¿Y esto por qué? Es porque el selle en ese momento es mucho más fácil hacerlo con el mismo seno de la mamá. Si quieren o si ya en el momento en que se vació ese seno ya hay que pasarlo al otro lado, pues lo que hace la mamá para sellar la fisura lo hace con los dedos y es muy importante siempre hacer ese soporte de las mejillas. También se puede extraer la leche y alimentar al bebé con biberón o cuchara de silicona y si ustedes se dan cuenta hay 2 posturas recomendadas. Casi que el bebé va a quedar semisentado de cuna cruzada o balón de fútbol americano. Las posturas que no son 45 grados, pues agravan esos efectos de que el bebé de alguna u otra forma se ahogue o pueda adquirir más aire y pueda ser más incómodo para él. En cuanto a la lactancia de los casos bilaterales, se habla de que es mucho más efectiva siempre que yo coloque a mi bebé de face o caballito, si yo lo coloco de frente, porque como es bilateral, el seno me está tratando de obliterar los 2 segmentos o los 2 lados de la hendidura de ambos lados, y también la mamá en este caso podría extraerse la leche y alimentarlo con biberón o cuchara de silicona, pero obviamente en el caso de los bilaterales es mucho más desgastante el proceso. Muy importante que siempre lo hagamos semisentados. Esta es una de nuestras mamás de la clínica, tiene a la bebé casi como 45 grados, ella le está ayudando y le está exprimiendo ese seno, que le esté mirando, que le esté hablando, tratar de colocar el pezón en la zona de paladar que tenga mayor integridad y facilite la compresión. Esos son los casos de las hendiduras palatinas que no estén completas. Siempre hay que ayudarle al bebé soportando el seno y el mentón del bebé con las manos, hay que estimularlo, hay que decirle y definitivamente si esa succión no es tan eficiente como queremos, la misma mamá le puede ayudar haciendo presión para que haya una
eyección de la leche y se expulse la leche en la boca del bebé. Y otro aspecto muy importante, y esto sí lo hemos visto, y aquí es donde con el doctor Oscar, nuestro psicólogo, estamos totalmente de acuerdo, es que ese apego y la lactancia materna en los niños con labio y paladar hendido debe ser un beneficio que se le otorgue. Esta es una bebé que llega a nuestra clínica a los 12 días con el hermanito, la mamá, una mamá joven, ella no se da por vencida. Logramos hacer algo de lactancia los primeros meses, siempre el hermanito la ayudaba, la hendidura no era tan severa, era solamente una hendidura de paladar primario, no estaba comprometido el paladar secundario, luego fue muy importante y hicieron un vínculo muy lindo. Y esta es una guía también que se la recomiendo, que fue realizada por la Universidad de Columbia, donde ellos hacen un video muy lindo de la lactancia que me puedo permitir el mostrárselos. Aquí si ustedes se dan cuenta, este bebé está haciendo todo ese manejo rítmico de la succión, está deglutiendo, la mamá le está ayudando, lo está acercando al seno, el bebé huele a la mamá, la toca, y eso es muy importante para el apego y el vínculo. Y si ustedes se dieron cuenta, este bebé no tenía placa obturadora, y miren cómo lo hace de bien, miren cómo el bebé ve a la mamá, y esto es lo que uno quisiera que todos sus niños con labio y paladar lo tuvieran. Fíjense que él mismo trata de obturar ahí su hendidura y la vía aérea está permeable. Entonces, fíjense que este bebé logró hacer esa lactancia y para la mamá muy placentera y muy seguramente para el bebé también. Bueno, esa es la primera parte de la lactancia materna. Ahora vamos a revisar los biberones que se han propuesto y que están en el mercado. Esta indicación se hace cuando se observa que la lactancia materna o no se puede llevar a cabo adecuadamente o no es eficiente o está obstaculizando la nutrición, porque más que obstaculizando es porque no se están cumpliendo los requisitos. Entonces, ahí lo que se propone es que sean unos biberones colapsibles y que la mamá pueda extraerse la leche materna y dársela en el biberón, porque ha habido muchas discusiones. Sí, en lactancia materna y con la leche materna sería tan importante el contenido como el envase, ¿cierto? Que sea el seno por todo lo que hemos hablado del apego, de que la mamá huele, de que el bebé huele a su mamá, de que hay un vínculo muy importante y más en estos chiquitos con labio y paladar hendido, pero también si no se logra porque la mamá o no pudo tener la disposición o hubo problemas en ella también, pezones agrietados, la técnica, bueno, miles de razones, esa leche materna que es tan rica nutricionalmente y tan importante para el desarrollo de bebé se puede dar entonces con el biberón. Entonces lo importante es que sea el biberón plástico suave, exprimible, debe permitir salida de líquido unidireccional con presión suave y la tetina debe ser larga para presionar toda la lengua y tener pues un corte de un goteo intermitente. Nosotros no recomendamos que se hagan esas cruces tan grandes, sino en el momento en que tengamos el biberón, simplemente lo volteamos y el goteo debe ser lento, así como una goterita. Y la idea es que estos biberones tengan una válvula, porque la válvula es lo que les va a producir que el bebé haga el ejercicio orofacial como si tuviera un paladar, ¿sí? De la presión negativa. Entonces, nuestra posición para la lactancia artificial tampoco es recomendada que sean acostados horizontales, sino que sean también de 45 grados. La mamá lo esté mirando como si fuera de su seno materno. Esa parte de hablarle, de mirarle, de decirle es supremamente importante
importante. Y aquí les quiero mostrar las marcas comerciales. Nosotros manejamos los de Medela porque es una casa comercial que ha trabajado mucho con nosotros, no tengo conflicto de intereses, pero esto es lo que ustedes pueden buscar y esto está a nivel latinoamericano. Entonces ellos tienen un Medela Special Needs, que son necesidades especiales, que se llama también alimentador de Haberman, que tiene, digamos, toda una válvula y todo un componente importante para que la mamá controle la salida del líquido. El Medela Soft Cup, que es como una cuchara blandita, esto se usa mucho también en los postquirúrgicos, ¿cierto? El Medela Calma es un biberón también interesante porque tiene varias válvulas, y esta que es casi cuando ya el bebé ha hecho todo un selle a nivel ya se han hecho los cierres quirúrgicos, entonces es casi que un biberón normal, pero también está el Pigeon y también está este del Mead Johnson, que es la otra casa comercial. También hay tetinas Nook, donde se habla, la forma tiene que ver con el tipo de hendidura. Fíjense que la primera es del labio hendido, donde es asimétrica para tapar el labio hendido durante la succión, y esta que tiene una orientación diferente, que es para el paladar hendido, donde la tetina es aboveada para sellar la fisura durante la succión. También encontramos entonces este Mead Johnson, de otra casa comercial. Estos son 3 aditamentos que utiliza el grupo de Seattle en Estados Unidos, y ellos recomiendan el Haberman, que si ustedes recuerdan eran como esos biberones que se vendían antes para alimentar los terneritos, y la diferencia es que ahí, si se dan cuenta, la tetina es larga y necesita que sea larga para que sea mucho más fácil con el paladar y hacer todo el proceso de la succión, y también pues los biberones. Este es un ejemplo de un bebé de nuestro equipo con el biberón. Este bebé sí tiene una ortopedia prequirúrgica, eso se llama un Dynaclef, para hacer un elevador, y tenía pues un aditamento intraoral por el que era un caso bilateral. En este caso era un bebé también prematuro, llegó a una de nuestras brigadas donde asistimos. Acá estoy con la doctora María Jimena, la ortodoncista, y estamos haciendo toda la indicación. Este fue un trabajo bonito porque la mamá es una señora del campo y ella pues no tenía ni idea de cómo alimentarlo, y ya había llegado pues a la brigada quirúrgica, pero no había alcanzado, por supuesto, ni el peso ni la talla. Nosotros le dimos soporte nutricional, y ya les voy a mostrar el bebé cómo mejoró con todo esto y cómo fue llevado a la cirugía. Bueno, el uso de la jeringa en bebés con labio paladar hendido también ha sido ampliamente publicado. Este es un artículo del grupo de la India del 2001, donde pues ellos hacen una comparación del efecto de la alimentación con jeringa en bebés de la 1 a la 14ª semana con labio paladar hendido, en comparación con el vaso de cuchara. Y ellos se dan cuenta pues que para ellos era mucho más efectivo en tiempo y más práctico hacerlo con jeringa que hacerlo con vaso y cuchara. Aquí hay que mirarlo, porque es que en este caso, sí, yo lo estoy alimentando, como les digo, con jeringa, pero el bebé no está haciendo ningún ejercicio orofacial. Y la idea también es que él haga con ese vaso y esa cuchara un movimiento de los labios. Aquí, si se dan cuenta, es prequirúrgico, no es quirúrgico. Sin embargo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en la literatura está reportado, y hay casos y hay grupos que lo hacen. Hay otros métodos como el gotero, este baby cup, que es interesante, que casi que lo utilizamos nosotros después de la cirugía, porque si ya tenemos un labio cerrado, pues la proyección del labio y el ejercicio que hace ese labio con la copita y el vaso es mucho más estimulante que si uno le daría con gotero con la jeringa. Hay esta variación de cuchara con un bebero colapsible, el Pigeon Winning Bottle with Spoon, que también es interesante. Hay este Paladai, que es una invención que hace el grupo también del Medio Oriente, y pues son variaciones que las mismas casas comerciales y los grupos han hecho, que pueden ser válidos, pero mi recomendación es que debemos individualizar qué pretendo yo con ese método alimenticio. Y dentro del vaso y la cuchara, este es un bebé que tenemos mucho más grande. Miren, este fue el bebé del bilateral que les mostré.
acá ya está con la abuela, pero es que ya a este bebé le hicieron la quelio y la paratoterapia y ya está en la alimentación complementaria. Nosotros, ¿qué hacemos con el vaso que se ha visto en la literatura? Pues que el vaso puede ser utilizado en los bebés que han sido sometidos ya a quelorafias y a palatorrafias como una manera en que vamos a ejercitar esos labios y que básicamente en vaso con líquidos espesos o yogur. Importante que ese vaso sea de un borde ligeramente saliente, que no debe tener bordes salientes, ni carrasposos, ni boquillas, porque esto creará hábitos inadecuados. Nosotros lo que requerimos es que el niño con el vaso también haga todo el ejercicio del labio. Cuando uno toma agua, uno pone los labios de una forma específica, la lengua, para deglutir y hace todo el mecanismo de succión, deglución y respiración de una manera muy importante. Y muy importante cuidar que esa lengua no salga, porque si no me va a hacer un hábito de deglución atípica, sino la lengua debe estar dentro de la boca y no sobresalga por debajo del vaso. Y la toma de la cuchara también es muy importante en los casos de la quelorrafia, porque eso me va a hacer que el niño haga un barrido. Nosotros no indicamos que la cuchara sea vertical, sino que sea horizontal, porque el niño tiene que hacer un ejercicio de su labio superior que le va a ayudar a la movilidad después de la quelorrafia. En cuanto a las sondas nasogástricas, solamente están indicados, y digamos eso ya está también comprobado a nivel de la literatura, de la revisión sistemática que les compartí del 2016, hablan que la sonda se indica solo en los pacientes sindrómicos, por ejemplo en el síndrome de Pierre-Robin, donde hay una dificultad en la alimentación por vía oral. Acuérdense que este es un síndrome donde el gran problema es que no tengo una permeable vía respiratoria, el niño se me puede asfixiar y se me puede ahogar. En este caso lo más importante es que la alimentación sea por sonda, pero será el último recurso para alimentar. Y siempre lo ideal es que haya una alimentación oral por todo el ejercicio que les hemos dicho. Y la parte postquirúrgica también es interesante, y aquí esta es otra revisión sistemática de Elsevier, donde pues ellos hablan que después de la quelorrafia no hay, digamos, un mayor riesgo de dehiscencia en los bebés que siguen siendo amamantados pues con el seno materno o con los métodos alternativos. Es decir, que ellos no relacionan esa dehiscencia con el método de alimentación. Lo que pasa es que sí hay que tener en cuenta cuál va a ser la técnica y cuál va a ser la manera de darle la alimentación. Y lo que se vieron los estudios es que si se restringía la lactancia materna o la alimentación con biberón, pues el bebé iba a empezar a llorar del hambre que tenía, y ese llanto sí podía de alguna forma tensionar los tejidos, y por eso sí se presentaban esas dehiscencias. Entonces ellos dicen que hay que mantener el método de alimentación previo al que tenía el bebé en el caso de la quelorrafia, pero con cuidados. Entonces, si estaba con lactancia materna, qué bueno seguirlo con lactancia materna. Si estaba con cucharita, qué bueno, con biberón, continuar con eso. Y hay un grupo de investigadores que dicen que sí, el método habría que cambiarlo después de la cirugía, pues habría que hacerle un entrenamiento previo a ese bebé. Entonces, si la quelorrafia está programada para dentro de 15 días, durante esos 15 días, si yo necesito cambiarle el método de alimentación, debo entrenar a ese bebé para que después de la quelorrafia lo pueda adoptar. Y se habla pues que en la palatoplastia sí hay gran controversia, porque hay protocolos que dicen que la lactancia materna y los biberones están prohibidos desde las 24 horas y algunos hasta los 30 días. O sea, aquí tenemos que empezar a revisar realmente mi bebé cómo se va a alimentar, pero lo que se mantiene y la gran recomendación de esta revisión sistemática es que vamos a mantener el método de alimentación que tenía nuestro bebé antes del cierre del paladar, antes del cierre del labio, pero con los cuidados pues correspondientes. Y este es el bebé que les mostré en el video del equipo. Fíjense la hendidura tan grande, pero tuvo recuperación funcional y se logró hacer algo de ortopedia prequirúrgica, y como después ya llegó a la cirugía con un buen peso y una talla, sabiendo que él era un niño prematuro, pues en un ambiente rural bastante complicado. Se debe entonces recomendar cuando se hace la cirugía en cuanto a el tiempo de reiniciarla. Entonces, la evidencia científica, como les digo, se dice que se puede reiniciar inmediatamente de esa cirugía, se puede también iniciar un día después de la palatorrafia, pero lo más importante es que la alimentación con la lactancia materna, y eso ojalá
lo tengamos ya muy claro, es que es muy efectiva inmediatamente después de la cirugía, porque eso me vuelve a dar vínculo con el bebé, me aumenta el peso, los costos hospitalarios son más bajos en comparación con la alimentación, y en el caso en que queramos usar la jeringa se puede usar en el medio intrahospitalario como un medio de transición entre la cuchara y el vaso especial. Vamos a hablar algo de la ortopedia prequirúrgica de alimentación, ya como para ir terminando. Este es un tema pues muy controversial. Recordemos que la ortopedia prequirúrgica está propuesta en dos aspectos. Uno, para hacer todo el manejo de las placas palatinas para mejorar la alimentación, y otro del moldeamiento nasoalveolar, que en el caso de la alimentación no tiene, pues no se relaciona mucho. Entonces, en el caso del obturador, ¿qué ha dicho? Bebés que utilizan ortopedia prequirúrgica y se alimentan, ya sea al seno, al biberón, a todas las técnicas que hemos visto, hacen un proceso que elimina la alimentación lenta y frustrante, que reduce los episodios de asfixia y que mejora el crecimiento del bienestar psicosocial de los padres. Pero hay otros grupos que dicen, miren, el uso de obturadores no es que mejore, no se ha demostrado que mejora sustancialmente la alimentación, porque hay otros factores que pueden ir a eso, y no hay una evidencia suficiente para apoyar el uso de los obturadores, y que el efecto inmediato no ha sido el efecto es más inmediato y no se ha demostrado a largo plazo. Sin embargo, digamos, estamos en esta controversia, y aunque no haya evidencia suficiente entre los niños con labio y paladar hendido y sin labio y paladar hendido, es el clínico el que decide. Y me pareció muy pertinente esta última revisión, donde ellos dicen, miren, si vamos a colocarle una ortopedia prequirúrgica a ese bebé, no basta con que yo le coloque la placa obturadora, yo debo combinar y debo complementar ese aditamento, esa ortopedia prequirúrgica, con un biberón específico como el de Haberman en este caso, con una bomba de succión de la leche y con una educación que se la voy a hacer tanto a la mamá como al papá con medio. ¿Y qué quiere decir que sea la educación? No, si tú le colocas lo que haces el manejo del biberón, el bebé se va a alimentar bien, no. Es decir, es una mezcla de circunstancias y de momentos. Entonces, la placa obturadora me funciona, pero debo tener un buen biberón, debo saber qué estoy haciendo y debo en un momento dado apoyarme de una bomba de succión para darle la leche maternizada. Ya para terminar, pues yo espero que este tiempo haya sido claro, que yo haya podido transmitirles algo que me apasiona mucho, y ojalá cuando yo les pregunte lo que le preguntó la maestra Manolito, pues no me contesten como al final. Ella dice, el que no haya entendido, que levante la mano. Entonces dice, levanta la mano Manolito, y dice, veamos Manolito qué es lo que no has entendido. Entonces él dice, desde marzo hasta ahora, nada. Entonces yo espero que de 6:15 que empezamos esta charla hasta ahora, espero que yo haya podido emitirles experiencia, conocimiento de lo que he podido investigar. Siempre los invito a mis conferencias con esto, en los niños y en las familias con labio y paladar hendido hay mucho por trabajar. Ojalá no nos quedemos como lo pasó a Mafalda, le dice a la mamá, mamá, ¿para qué estamos en este mundo? Pues ella contesta, para trabajar, para amarnos, para hacer de este mundo mejor. Y Mafalda se queda pensando y dice, picarona, sino cada pequeña acción que hagamos en este grupo de pacientes va a ser realmente algo muy importante para nuestra sociedad. Y comparto, nosotros pensamos que en la clínica no trabajamos con dientes, labios o paladares, trabajamos con personas con historias, valores, temores y sueños. Estamos dispuestos a reconocer nuestras propias limitaciones y a pedir ayuda por ello mismo hacemos emoción, porque estamos comprometidos a dar respuestas a las preguntas que hoy no la tienen. Digamos que ese es un compromiso que hemos adoptado y que esperamos que cada vez sea por el bien de nuestros niños de la edad a nivel latinoamericano mundial. Y siempre también les cuento que desde la Universidad Javeriana en Bogotá nos hemos propuesto hacer cursos. Ya hicimos el primer diplomado, que fue en el 2018, donde todo este tipo de experiencias se las compartimos a colegas. Esto estaba programado, si ustedes se dan cuenta, para junio 3,
por el tema del COVID está todavía abierta la posibilidad, pero si uno de ustedes lo quiere hacer, mucho gusto está mi correo que se los dejo y les doy toda la información de redes sociales. Muy seguramente lo hacemos para noviembre. Este va a ser un curso de 30 horas donde hacemos toda una revisión actualización. Entonces acá somos 15 conferencistas, los médicos, está el ortodoncista, el fonoaudiólogo, el psicólogo, todo el equipo de la Javeriana transmitiendo como toda la expertise y todo lo que tenemos. Yo simplemente quiero darle las gracias primero pues a cada uno de ustedes por permitirme estar a estas horas en su casa, compartir en este tiempo de pandemia, pues, a mis pacientes, a Dios. Quiero siempre darle las gracias pues, a la universidad que fue mi formadora, la Javeriana, y a la Universidad Nacional, donde aprendí todo lo de la vida. Es el grupo de profesionales que acompañan. Al lado mío la doctora Eli, que es una colega venezolana, ella hizo posgrado con nosotros en Bogotá, pero se quedó y ahora trabaja en ortodoncia. Ella fue alumna de nosotros en el posgrado, aprendió labio y paladar y se enamoró. Se llama Marily Rivas, de pronto alguno de ustedes la conoce, la doctora Francina Escobar, periodoncista, arriba la doctora María Claudia Martínez, nuestra ortodoncista, el doctor Eduardo Duperli, el restaurador, la doctora María Jimena Bello, la psicóloga, la fonoaudióloga, el doctor Edgar Mejía, nuestro cirujano maxilofacial, el doctor Oscar Mejía. Les presento a mis residentes también de este año, a las que siempre trato de una semilla en su corazón, mis hijas chiquiticas y ahora mi familia, mis hijas grandes, de estos 20 años, siempre me han oído hablar de todo esto de la bipolar y que, por supuesto, el apoyo de mi esposo, porque cada vez que voy a congresos y todos saben que es por algo muy importante. Yo les quiero agradecer, les estoy mandando un abrazo, es por el tiempo y les dejo abiertos los micrófonos para que conversemos un rato. Muchas gracias.